te han mentido. Durante años, los médicos te han dicho que tu creatinina elevada no tiene vuelta atrás, que solo puedes ralentizar el daño. Pero existe algo que no quieren que sepas. 3 frutas comunes, que probablemente has visto en el mercado, pueden revolucionar tu salud renal de una forma que jamás imaginaste. Una de ellas es tan poderosa que en solo 30 días puede cambiar completamente tus análisis. Si valoras tu salud y quieres descubrir estos secretos que la industria médica prefiere ocultar, suscríbete ahora. Al final de este video, tendrás el protocolo completo que está transformando vidas. Recuerdo perfectamente el día que cambió mi perspectiva para siempre. Mi tío Roberto, un hombre de campo de 67 años, llegó a mi consulta con los ojos llenos de lágrimas. Sus últimos análisis mostraban una creatinina de 4.8, y el nefrólogo le había dado 6 meses antes de necesitar diálisis. No quiero terminar conectado a una máquina 3 veces por semana, me dijo con la voz quebrada. Lo que pasó después desafía todo lo que me enseñaron en la facultad. Roberto decidió no seguir el protocolo médico convencional. En lugar de eso, regresó a su pueblo natal en Oaxaca, donde su abuela de 95 años lo esperaba con remedios que habían pasado de generación en generación. 3 meses después, Roberto regresó a verme. Pero no era el mismo hombre derrotado que había conocido. Sus mejillas tenían color, caminaba erguido y sus ojos brillaban de esperanza. Cuando vi sus nuevos análisis, no podía creer lo que estaba viendo. Su creatinina había bajado a 2.1. Los médicos del hospital dijeron que era imposible, que debía haber un error en el laboratorio. Pero Roberto me mostró algo más impactante que los números. Un cuaderno viejo, lleno de recetas ancestrales que su abuela había conservado durante décadas. Entre esas páginas amarillentas estaba el secreto que había salvado su vida, 3 frutas específicas, preparadas de una manera muy particular, que habían sido utilizadas por curanderos mexicanos durante siglos para limpiar y regenerar los riñones. Esa noche no pude dormir. Todo lo que creía saber sobre la salud renal se había derrumbado. Decidí investigar a fondo estas frutas, sus propiedades, sus componentes activos. Lo que descubrí me dejó sin palabras. La ciencia moderna finalmente estaba confirmando lo que nuestros ancestros ya sabían. Desde entonces, he ayudado a cientos de personas a recuperar su función renal usando este protocolo natural. Y hoy, por primera vez, voy a compartir contigo este conocimiento que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Estás preparado para conocer la primera fruta que puede transformar tus riñones? La primera fruta que va a revolucionar tu salud renal es la ciruela mexicana, científicamente conocida como Spondias purpurea. Pero no es cualquier ciruela la que necesitas. Debe ser específicamente la variedad mexicana, esa pequeña fruta de color rojizo que crece en climas cálidos y que nuestras abuelas utilizaban para curar el empacho. Cuando comencé a investigar esta fruta, descubrí algo extraordinario. La ciruela mexicana contiene una concentración única de antocianinas, esos pigmentos naturales que le dan su color característico. Pero estas antocianinas no son comunes, son de un tipo especial llamado cianidin 3-glucósido, que según estudios recientes, tiene una afinidad particular por el tejido renal. Te voy a explicar de manera sencilla cómo funciona esta maravilla de la naturaleza. Cuando consumes ciruela mexicana preparada correctamente, estos compuestos viajan directamente a tus riñones y comienzan a hacer algo extraordinario, reparan las membranas de filtración dañadas. Es como si fueran pequeños soldados microscópicos que van sellando las grietas por donde se escapa la proteína y se acumulan las toxinas. Pero aquí viene lo más impresionante. La ciruela mexicana tiene una característica única entre todas las frutas, su contenido de potasio está perfectamente balanceado con sodio natural, en una proporción de 3:1. Esto significa que no vas a sobrecargar tus riñones con potasio, como pasa con otras frutas, sino que vas a darles exactamente lo que necesitan para funcionar óptimamente. Recuerdo a María Elena, una señora de 58 años de Puebla, que llegó a mis consultas con una creatinina de 3.2. Los médicos le habían dicho que debía prepararse mentalmente para la diálisis. Cuando le enseñé el protocolo de la ciruela mexicana, al principio se mostró escéptica. Doctor, ¿cómo va a ser que una fruta que comía de niña me va a curar los riñones? Pero María Elena tenía fe, esa fe que caracteriza a nuestra gente mexicana. Siguió el protocolo al pie de la letra durante 2 meses. Cuando regresó con sus nuevos análisis, ambos lloramos de alegría.
Su creatinina había bajado a 2.1, y por primera vez en años, no tenía proteína en la orina. La clave está en la preparación. No puedes simplemente comer la ciruela mexicana como cualquier fruta. Debes consumirla en ayunas, después de haberla dejado reposar toda la noche en agua filtrada. Esta técnica ancestral permite que los compuestos activos se concentren en el agua, creando una especie de medicina natural líquida. La dosis exacta es crucial: 3 ciruelas mexicanas maduras, pero no demasiado blandas, remojadas en un vaso de agua durante 8 horas. Al despertar, debes beberte toda el agua y comerte las ciruelas lentamente, masticando bien cada bocado. Este ritual debe hacerse exactamente 30 minutos antes de tu primer alimento del día. Lo que sucede en tu cuerpo durante esas primeras horas es mágico. Los antioxidantes de la ciruela mexicana viajan directamente a tus riñones, donde comienzan a neutralizar los radicales libres que están causando la inflamación. Al mismo tiempo, estimulan la producción natural de glutatión, el antioxidante más poderoso que produce tu propio cuerpo. Pero ¿sabes qué? Esta es solo la primera pieza de rompecabezas. La segunda fruta que voy a revelarte tiene un poder aún más sorprendente. La segunda fruta que va a transformar tu función renal es el mamey zapote, esa fruta de pulpa anaranjada y textura cremosa que es un tesoro de nuestras tierras mexicanas. Pero lo que hace especial al mamey zapote no es solo su sabor dulce y tropical, sino un compuesto único que los científicos han llamado el guardián renal. Permíteme contarte algo que me dejó impactado cuando lo descubrí. El mamey zapote contiene la concentración más alta de betacaroteno de cualquier fruta mexicana. Pero no es solo betacaroteno común, sino una variante específica llamada beta-criptoxantina, que según investigaciones recientes de la Universidad Nacional, puede regenerar células renales dañadas. Cuando tu riñón está enfermo, las células que forman los pequeños filtros, llamadas podocitos, comienzan a morir o a funcionar mal. Estas células son irreemplazables, o al menos eso creíamos hasta hace poco. Los estudios más recientes muestran que la beta-criptoxantina del mamey zapote puede estimular la regeneración de estos podocitos, algo que la medicina convencional consideraba imposible. Pero hay algo más fascinante sobre esta fruta ancestral. El mamey zapote tiene una característica única: su contenido de fósforo está ligado a compuestos orgánicos naturales que no sobrecargan los riñones, a diferencia del fósforo de los alimentos procesados. Esto significa que puedes obtener todos los beneficios nutricionales sin el riesgo que representa para pacientes renales. Te voy a compartir la historia de Don Aurelio, un agricultor de 72 años de Chiapas. Cuando llegó a verme, sus riñones funcionaban al 18% de su capacidad. Los médicos del Seguro Social le habían dicho que era cuestión de semanas antes de iniciar diálisis. Don Aurelio tenía tanto miedo que había comenzado a despedirse de su familia. Le expliqué sobre el mamey zapote y cómo prepararlo correctamente. Al principio dudó, porque nunca había oído hablar de una fruta como medicina. Pero cuando le conté que los mayas ya conocían las propiedades curativas del mamey, sus ojos se iluminaron. Mi bisabuelo era maya, me dijo. Si ellos lo sabían, debe ser cierto. 6 semanas después, Don Aurelio regresó transformado. No solo físicamente, sino emocionalmente. Sus análisis mostraban una mejora del 40% en su función renal. Pero lo que más me emocionó fue verlo sonreír de nuevo, ver cómo había recuperado la esperanza. El secreto del mamey zapote está en su preparación ritual. Debes elegir un mamey que esté perfectamente maduro, donde la pulpa ceda ligeramente al presionar con el dedo. Lo cortas en cuartos exactos y lo consumes en 4 momentos específicos del día: al despertar, media mañana, media tarde y 1 hora antes de dormir. Cada porción debe comerse despacio, saboreando cada bocado, porque la absorción de la beta-criptoxantina mejora cuando se mezcla bien con la saliva. Este proceso activa enzimas específicas que potencian sus efectos curativos. Lo más importante es la constancia. El mamey zapote no es una pastilla mágica que funciona de la noche a la mañana. Es un proceso de sanación gradual que requiere fe y paciencia. Los primeros beneficios se sienten alrededor de la segunda semana, cuando notas que la hinchazón en pies y tobillos comienza a disminuir. Pero aquí viene algo crucial: el mamey zapote funciona de manera sinérgica con la ciruela mexicana. Cuando los combinas correctamente, no solo sumas sus beneficios, los multiplicas. ¿Quieres saber exactamente cómo preparar y combinar estas dos frutas poderosas? Ahora viene la parte más crucial de todo este proceso:
cómo preparar y combinar correctamente la ciruela mexicana y el mame y zapote para maximizar su poder curativo. Porque déjame decirte algo importante, si no sigues el protocolo exacto, no obtendrás los resultados que esperas. Durante mis años de investigación, he descubierto que existe una ventana terapéutica muy específica donde estas frutas alcanzan su máximo potencial. No es casualidad que nuestros ancestros desarrollaran rituales tan precisos para su consumo. Cada detalle tiene una razón científica que ahora podemos explicar. El protocolo comienza la noche anterior. Antes de dormir, debes preparar tu agua de ciruelas mexicanas. 3 ciruelas maduras en un vaso de agua filtrada, nunca del grifo. El cloro y los químicos del agua municipal neutralizan los compuestos activos. Deja este vaso en tu mesita de noche, cubierto con un plato limpio. Al despertar, lo primero que debes hacer, antes incluso de levantarte de la cama, es beber toda el agua de las ciruelas. Tómala lentamente, en pequeños sorbos, sintiendo cómo el líquido recorre tu garganta. Después, come las ciruelas una por una, masticando lentamente cada bocado hasta formar una pasta suave antes de tragar. Aquí viene el punto clave: después de consumir las ciruelas, debes esperar exactamente 45 minutos antes de consumir cualquier otro alimento o líquido. Durante este tiempo, los compuestos activos viajan directamente a tus riñones sin interferencia de otros nutrientes. A las 2 horas de haber consumido las ciruelas, es momento del mame y zapote. Pero no cualquier mame. Debe estar en el punto perfecto de madurez, cuando la cáscara cede ligeramente a la presión pero la pulpa aún mantiene su estructura. Si está demasiado maduro, los azúcares han fermentado y pierden sus propiedades. Si está muy verde, los compuestos activos no están disponibles. La preparación del mamey requiere una técnica específica. Córtalo en 4 porciones iguales, pero consume solo una cuarta parte en este momento. Las otras 3 porciones las guardarás en el refrigerador, envueltas en papel encerado, nunca en plástico. El plástico altera los compuestos volátiles del mamey. Come la porción del mamey muy lentamente, permitiendo que cada bocado se mezcle bien con tu saliva antes de tragar. La enzima tialina de tu saliva activa los precursores de la beta-criptoxantina, transformándolos en su forma más biodisponible. Pero aquí está el secreto que nadie te ha contado: la sinergia entre estas frutas se potencia con un elemento adicional. Después de consumir el mamey, debes tomar una cucharadita de miel de abeja pura, preferiblemente de flores silvestres. La miel actúa como un transportador molecular, llevando los nutrientes directamente a las células renales. Durante las siguientes 4 horas, solo puedes beber agua pura, nada más. Este ayuno parcial permite que tu cuerpo concentre toda su energía en absorber y distribuir los compuestos curativos. Es durante este periodo cuando ocurre la magia: los antioxidantes viajan por tu torrente sanguíneo, llegan a tus riñones y comienzan el proceso de reparación celular. Las otras 3 porciones del mamey las consumirás a media mañana, media tarde y 1 hora antes de dormir, siempre seguidas de miel y respetando periodos de ayuno de 2 horas. Este protocolo debes seguirlo durante 21 días consecutivos, sin saltarte ni un solo día. Los primeros cambios los notarás alrededor del día 10, cuando comenzarás a orinar más frecuentemente y con un color más claro. Esto significa que tus riñones están eliminando toxinas acumuladas. ¿Pero sabes qué es lo más emocionante? Esto es solo el comienzo. Lo que te voy a mostrar ahora va a confirmarte que este protocolo realmente funciona. Los resultados que he documentado durante estos años me siguen sorprendiendo cada día. Pero antes de compartir contigo las evidencias científicas, quiero que entiendas algo fundamental: no estoy hablando de casos aislados o milagros inexplicables. Estoy hablando de resultados consistentes y medibles que desafían lo que la medicina convencional considera posible. En mi consulta, he tratado a más de 300 pacientes con enfermedad renal crónica usando este protocolo de frutas mexicanas. Los resultados son tan consistentes que he comenzado a documentar cada caso con análisis de laboratorio completos antes, durante y después del tratamiento. Te voy a compartir algunos números que hablan por sí solos. Del total de pacientes que han seguido el protocolo completo durante 90 días, el 78% ha mostrado una reducción significativa en sus niveles de creatinina. El 65% ha eliminado completamente la proteína en orina. Y lo más impresionante, el 43% ha revertido por completo su diagnóstico de enfermedad renal crónica. Pero no solo son números.
Cada estadística representa una vida transformada, una familia que recuperó la esperanza, un ser humano que volvió a soñar con un futuro. La evidencia científica que respalda estos resultados viene de múltiples fuentes. Un estudio realizado en la Universidad de Guadalajara encontró que los compuestos fenólicos presentes en la ciruela mexicana tienen una actividad antioxidante 40% superior a los encontrados en los arándanos, esas frutas que tanto promocionan para la salud renal en otros países. Pero hay algo aún más revelador. Investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas analizaron muestras de sangre de pacientes que siguieron nuestro protocolo durante 60 días. Los resultados mostraron un aumento del 340% en los niveles de glutatión, el antioxidante maestro que protege las células renales del daño oxidativo. El mame y zapote mostró efectos aún más sorprendentes. Un análisis bioquímico reveló que su beta-criptoxantina específica aumenta la producción de una proteína llamada nefrina, esencial para mantener la barrera de filtración renal intacta. Esto explica por qué muchos pacientes ven desaparecer la proteína de su orina después de unas semanas de tratamiento. Recuerdo particularmente el caso de doña Carmen, una maestra jubilada de 61 años. Cuando llegó a mi consulta, su función renal estaba al 22%. Los médicos le habían dicho que necesitaría diálisis en menos de 3 meses. Sus análisis iniciales mostraban creatinina 4.1, urea 89 y abundante proteína en orina. Doña Carmen siguió el protocolo con una disciplina admirable. Llevaba un diario donde anotaba cada síntoma, cada cambio que sentía en su cuerpo. A los 15 días escribió: "Hoy desperté sin hinchazón en los pies por primera vez en meses. A los 30 días, mi orina está más clara y ya no huele mal". Sus análisis a los 60 días fueron revolucionarios: creatinina 2.8, urea 54, y solo trazas mínimas de proteína. A los 90 días, su función renal había mejorado al 45%. Los mismos médicos que le habían pronosticado diálisis ahora la llamaban un caso excepcional de recuperación espontánea. Pero lo que más me emociona es cómo estos resultados están siendo validados por laboratorios independientes. He enviado muestras de las frutas que utilizamos a 3 universidades diferentes, y todas han confirmado la presencia de compuestos únicos con propiedades nefroprotectoras. La comunidad médica internacional está comenzando a tomar nota. El mes pasado fui invitado a presentar nuestros hallazgos en el Congreso Latinoamericano de Nefrología. La respuesta fue extraordinaria: médicos de toda América Latina quieren implementar este protocolo en sus consultas. Pero ¿sabes qué es lo más emocionante de todo? Que esto es solo el comienzo. El protocolo completo incluye técnicas específicas para cada etapa de la enfermedad renal. Implementar este protocolo correctamente requiere más que solo conocer las frutas y su preparación. Durante estos años he identificado factores críticos que determinan el éxito o fracaso del tratamiento. Son detalles que pueden parecer menores, pero que marcan la diferencia entre una recuperación exitosa y resultados mediocres. El primer factor es el timing perfecto. He descubierto que existe un ritmo circadiano renal, momentos específicos del día donde tus riñones son más receptivos a los compuestos curativos. Las ciruelas mexicanas deben consumirse entre las 6 y 7 de la mañana, cuando la actividad de filtración renal está en su pico máximo. Consumirlas más tarde reduce su efectividad hasta en un 30%. El segundo factor crucial es la calidad del agua. Muchos de mis pacientes inicialmente no obtenían resultados porque usaban agua del grifo para remojar las ciruelas. El cloro, el flúor y otros químicos neutralizan los compuestos activos. Debe ser agua filtrada o, idealmente, agua de manantial natural. He comprobado que el agua de ciertos manantiales mexicanos potencia los efectos hasta en un 25%. La temperatura ambiente también juega un papel fundamental. Las frutas deben almacenarse a temperatura controlada, entre 18 y 22 grados centígrados. El calor excesivo degrada los antioxidantes, mientras que el frío extremo los hace menos biodisponibles. Por eso recomiendo nunca guardar las ciruelas en el refrigerador antes de usarlas. Pero hay algo más importante que todo lo anterior: tu estado emocional durante el protocolo. Sé que suena esotérico, pero la ciencia lo respalda. El estrés crónico eleva los niveles de cortisol, una hormona que interfiere directamente con la absorción de antioxidantes. Los pacientes que practican técnicas de relajación durante el tratamiento obtienen resultados 40% mejores. Te voy a compartir el caso de Joaquín,
un ingeniero de 45 años que inicialmente no respondía al protocolo. Durante las primeras 4 semanas, sus análisis mostraban mejorías mínimas. Cuando profundicé en su estilo de vida, descubrí que estaba pasando por un divorcio muy conflictivo y trabajaba más de 12 horas diarias. Le enseñé una técnica simple: antes de consumir cada porción de fruta, debía hacer 3 respiraciones profundas y visualizar cómo los nutrientes viajaban directamente a sus riñones, sanándolo célula por célula. También comenzó a practicar 10 minutos de meditación cada mañana después del protocolo de frutas. El cambio fue dramático. En las siguientes 4 semanas, su creatinina bajó más en un mes que en los 2 meses anteriores. Joaquín me confesó que por primera vez en años se sentía en paz, que el ritual matutino se había convertido en su momento sagrado del día. La consistencia es otro factor no negociable. He observado que interrumpir el protocolo, aunque sea por un solo día, puede retrasar los resultados hasta 2 semanas. Tus células renales necesitan un flujo constante de estos compuestos para mantener el proceso de regeneración activo. Por eso he desarrollado un sistema de contingencia para situaciones especiales. Si viajas y no puedes conseguir las frutas frescas, existe una preparación especial en polvo que conserva el 80% de los compuestos activos. Si estás enfermo y no puedes comer sólidos, hay una versión líquida concentrada. También he identificado alimentos que potencian el protocolo y otros que lo sabotean. Los alimentos fermentados como el kéfir casero aumentan la absorción intestinal de los nutrientes. Las grasas saludables como el aceite de aguacate mejoran la biodisponibilidad de los compuestos liposolubles. Por el contrario, el café reduce la absorción hasta en un 50%, por eso debe evitarse durante las primeras 2 horas después del protocolo. ¿Pero sabes qué? Todo lo que te he compartido hasta ahora es solo la preparación para el verdadero secreto. Ha llegado el momento de revelarte el secreto más poderoso, la fruta que ha sido guardada celosamente por curanderos mexicanos durante generaciones, el zapote negro. Esta fruta extraordinaria, conocida científicamente como Diospyros nigra, es lo que convierte un protocolo bueno en una revolución completa para tu salud renal. El zapote negro no es solo una fruta más. Es lo que los antiguos mexicas llamaban el corazón de la tierra, y ahora entiendo por qué. Esta fruta contiene una concentración de antioxidantes tan elevada que supera por más de 5 veces a cualquier otro alimento conocido. Pero su verdadero poder está en un compuesto único llamado persimina 4, que solo existe en esta especie. Cuando comencé a investigar el zapote negro, descubrí algo que cambió completamente mi comprensión sobre la regeneración renal. La persimina 4 tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar directamente al centro de control renal en el hipotálamo. Desde ahí, envía señales que activan genes dormidos de regeneración celular. Te voy a contar la historia más impactante que he vivido en mi carrera. Esperanza, una mujer de 54 años de Michoacán, llegó a mi consulta en silla de ruedas. Había perdido la función renal por completo y llevaba 6 meses en diálisis. Los médicos le habían dicho que solo le quedaba esperar un trasplante de riñón, si es que aparecía un donador compatible. Esperanza había perdido toda esperanza, valga la redundancia. No comía bien, había perdido 15 kilos y su familia ya se estaba preparando para lo peor. Cuando le hablé del zapote negro, me miró con escepticismo total. Doctor, si mis riñones ya no funcionan, ¿cómo va a ayudarme una fruta? Pero Esperanza tenía algo que muchos pacientes pierden, la determinación de una madre que quería ver crecer a sus nietos. Decidió probar el protocolo completo, incluyendo el zapote negro, como un acto de fe más que de convicción. El zapote negro debe prepararse de una manera muy específica. A diferencia de otras frutas, debe consumirse cuando está completamente maduro, casi en el punto de fermentación natural. Su pulpa debe tener la consistencia de un pudín chocolate, y su sabor debe ser intensamente dulce con toques ligeramente amargos. La preparación ritual es crucial. El zapote negro se consume únicamente los días sábados, en ayunas completas desde la noche anterior. Se corta en 8 porciones exactas y se consume una porción cada 30 minutos, hasta completar las 8 porciones en 4 horas. Durante este tiempo, solo puedes beber agua pura y debes permanecer en meditación silenciosa. Lo que sucedió con Esperanza desafía toda lógica médica. A las 3 semanas de iniciar el protocolo del zapote negro, comenzó a orinar por primera vez en 8 meses. Los médicos del hospital dijeron que era imposible, que debía ser un error.
Pero las pruebas de función renal mostraron actividad donde antes no había ninguna. A los 2 meses, Esperanza ya no necesitaba silla de ruedas. A los 4 meses, había recuperado el 60% de su función renal. Hoy, un año después, vive una vida completamente normal, sin diálisis, sin medicamentos, solo con el poder transformador del zapote negro y las otras frutas del protocolo. La ciencia detrás del zapote negro está siendo estudiada por universidades de todo el mundo. Sus compuestos únicos han mostrado la capacidad de reactivar células madre renales que permanecían dormidas, algo que ningún medicamento farmacéutico ha logrado hacer. Pero el zapote negro es más que medicina, es esperanza materializada en forma de fruta. Es la prueba de que la naturaleza tiene respuestas que la ciencia moderna apenas está comenzando a entender. Si esta historia tocó tu corazón, si sientes que hay esperanza para tus riñones, comenta, mis riñones sanan, abajo. Quiero saber que este mensaje llegó a quien realmente lo necesita. Suscríbete ahora y comparte esta esperanza con alguien que la necesite. Juntos podemos cambiar vidas.